Vamos a tratar ahora una parte, creo que novedosa, de este tema, que además constituye un desafío de la medicina perinatal. Es decir, los niños están tan protegidos en el útero de su Santa Madre que nos resulta difícil acceder a ellos. Es decir, es más fácil monitorizar a un astronauta en la Luna, del que sabemos todo, que monitorizar a un feto 10 centímetros dentro de la barriga de su madre. Quiere decir, nosotros no podemos preguntarle a un niño, ¿te duele? Y si lo podemos preguntar, no sabemos la respuesta que nos da, porque pensamos que le puede doler, pero no sabemos cómo manifestar. Él se manifiesta. Todo esto empezó hace unos cuantos años, porque vamos a seguir la exposición a un autor que es uno de mis autores de cabecera, que es José María Pardo. Yo cuando estudio estas cosas tengo tres pilares en los que me baso. Son los libros de José María Pardo, los libros de Natalia López Moratalla y los libros de don Gonzalo Ranz. Son dos monstruos, bueno, en mi opinión son tres. Yo siempre he dicho, aunque se rían, que las películas de John Ford hay que verlas de rodillas, los libros de Natalia y de José María Pardo hay que leerlos de rodillas también. Los de don Gonzalo no, porque es tan complicado que si no los lees con lupa casi ni te aclaras. Bien, pero vamos a seguir ese. Y ahí se cuenta que un joven residente que estaba en la unidad de neonatología de los pretérminos en la Universidad de Oxford, se dio cuenta que cuando a los niños prematuros los llevaban para hacer algún procedimiento, los sacaban de las incubadoras donde estaban los niños y se los llevaban para hacer algún tipo de tratamiento o algún procedimiento diagnóstico, los niños volvían muy estresados, los niños volvían fríos, hipotensos, taquicárdicos o bradicárdicos, y les costaba mucho volver a remontar a esos chiquitos a los niveles que tenían antes de que salieran de la unidad de neonatal para irse a que los llevaran a los distintos sitios. Y entonces pronto descubrió que esos niños no los anestesiaban para hacer el procedimiento. Es decir, a los niños los sedaban para que no se movieran, pero no los anestesiaban. Es decir, podía ser dolor lo que aquellos niños hubieran sentido y por esos dos los signos. Entonces el hombre, y mucha gente más, empezó a experimentar si el feto sufre dolor y nosotros no nos enteramos, o no nos habíamos enterado, o no habíamos pensado todavía siquiera eso. ¿Qué es la definición del dolor? El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a un daño tisular o a un potencial daño tisular. Es decir, el feto cuando le tocan sus tejidos o van a tocar los tejidos, le duele. Hace muchos años ya, aún estaba yo trabajando en el hospital, vimos que los fetos tienen dos periodos. Los periodos de reposo, es decir, hay periodos en que los fetos están activos y hay periodos en que los fetos están quietos. Entonces nos interesaba saber, una pregunta importante era, ¿el feto está dormido porque está dolido o está durmiendo porque está en su periodo fisiológico de descanso? Para distinguir de una de esas dos cosas se nos ocurrió una técnica que eran las laringes artificiales que usan los intervenidos de cáncer de laringe. Una laringe, entonces nosotros aplicábamos una laringe artificial, bueno, por ecografía vimos dónde estaba el dorso del feto, dónde estaba aproximadamente en la zona del corazón, y le pegamos un bocinazo con la laringe artificial y veíamos que cuando hacía ¡oh!, el feto empezaba a saltar y se movía y estaba frecuencia cardíaca alterada, moviéndonos. Nosotros decíamos, o despertamos, este chiquito está bien, pero estaba durmiendo, y no pensábamos más. Luego pensaba uno, aquello realmente puede que ese estrés hubiera sido grave para el feto. Entonces seguimos estudiando a ver si el feto o no siente dolor. Para saber si el feto siente dolor, yo en la exposición, siguiendo a mis maestros, me basaba en dos cosas.
¿El feto tiene las vías nerviosas suficientes para sentir dolor? Y el feto experimenta ese dolor a través de una cosa que no sea me duele y que nosotros no somos capaces de captar. Hay pruebas que la estimulación del córtex en el adulto no produce dolor, pero sí produce dolor la estimulación del hipotálamo. Es decir, parece ser que el centro primitivo del dolor está en el hipotálamo. Y nosotros sabemos que a partir de las 20 semanas el feto tiene hipotálamo. Se ha desarrollado el hipotálamo, entonces el órgano, el sustrato para recibir nervioso, anatómico, para recibir dolor, lo tiene. Otra cosa es, siente algo. Para definir el dolor, es decir, para ver eso, cómo hay o no dolor, nos basamos en una serie de respuestas fetales. Es decir, hemos visto que sí que tiene órganos, el hipotálamo, que puede sentir el dolor. Segundo, no habla, pero nos responde a lo que nosotros le hemos hecho creyendo, bueno, sabiendo que le podemos haber provocado dolor. Esos indicadores de dolor fetal en medicina perinatal ahora se han estructurado en una serie de campos, que son los anatómicos, las respuestas hemodinámicas, los hormonales y los neurocompartimentales. Anatómicos, es decir, el primer requisito para sentir dolor es que haya un órgano. Nosotros ya sabemos que si tocamos las mejillas de un feto a partir de las 8 semanas, el niño se mueve. Es decir, tiene sensibilidad a partir de la semana en la boca. Y sabemos que a partir de la 22 tiene sensibilidad porque tiene hipotálamo. Lo principio, a partir de las 20 semanas, podemos afirmar que el niño siente dolor o estrés. Segundo, hay una respuesta hemodinámica. Ante el estímulo agudo, el feto hace una redistribución de su flujo. Cuando uno le duele algo, primero se está quieto y segundo lleva la mayor cantidad de sangre a los órganos nobles para tratar de proteger esos órganos nobles. Bueno, pues cuando nosotros le pinchamos al feto vemos por ecografía y Doppler que redistribuye su sangre, la quita de las zonas menos sensibles y la lleva a las zonas más sensibles, más importantes. La quita del riñón, porque el niño, bueno, no está en ese momento, la quita de la piel, la quita de los pulmones, porque no, y la lleva al corazón y al cerebro. Es decir, hay una redistribución ante un estímulo y una redistribución del flujo. Ante el dolor podemos hacer esa distribución del flujo. Tercero, hay unas respuestas hormonales. Cuando uno se activa el eje, en el adulto también, hipofisario, hipotálamo, suprarrenal, se produce una serie de hormonas que son la noradrenalina, el cortisol y las beta-endorfinas, las sustancias del dolor. Perdón, del placer o del dolor. La dopamina, todas estas. Cuando al feto le hacemos un estímulo, o le hacemos un pinchazo o algo, en el líquido amniótico detectamos al cabo de un tiempo la existencia de todas estas sustancias. Es decir, el feto ha fabricado más noradrenalina, ha fabricado más cortisol y ha fabricado más beta-endorfinas. Bueno, también la que se considera una respuesta al dolor lo tenemos. Y luego una especie de neurocomportamiento, es decir, cuando vamos a hacer algo al feto observamos en la ecografía una retirada del feto. Es decir, cuando buscamos el cordón umbilical el feto se va. Se va y la frecuencia cardíaca se dispara. Es lo que veíamos cuando hacíamos la estimulación con el ruido de la laringe artificial. Cuando se mete el fetoscopio, cuando se mete una aguja para ver, hacer una punción para ver, poner sangre, el feto responde quitándose. Entonces podemos suponer que sí. Y se desarrolló ya una doble técnica, primero la analgesia y después la anestesia fetal. Lo primero que se llevó fue la analgesia fetal, es decir, analgesiábamos al feto, pero lo analgesiábamos no porque estuviéramos muy seguros de que le dolía, sino porque nos favorecían nuestros tratamientos invasivos. Es decir, con el feto conseguíamos primero una relajación uterina con la anestesia, analgesia a través de la madre. Conseguíamos una relajación uterina, conseguíamos una disminución de los movimientos fetales y conseguíamos que la respuesta del feto fuera menos agresiva.
Pero cuando ya estuvimos seguros de eso, empezamos al paso siguiente y entraron los anestesistas. Es decir, ningún anestesista daría por bueno cualquier tipo de intervención en que la paciente, bueno, yo siempre hablo de paciente porque lo único que he operado yo han sido mujeres, la paciente esté bien relajada y bien analgesiada. Es decir, que no se despide, cuando pueda moverse, diga, me ha estado doliendo. Bueno, no iba a seguir, pero me queda la C. Entonces, las cirugías endoscópicas fetales requieren un tratamiento anestésico que está perfectamente estipulado, primero la analgesia y después una anestesia general a la gestante con fentanilo, y si el niño tiene el problema todavía, inyectar la dosis correspondiente a través del cordón umbilical para que el chiquito esté quieto. Cada día resulta más evidente que en el segundo trimestre de la gestación el feto reacciona ante los estímulos dolorosos. Que no se palían pueden, pensamos que ya que sí, producir dolor en el feto. Hemos visto la respuesta orgánica, visceral, cardiovascular, esquelética, etc. Afirmar con certeza que en las primeras semanas de gestación al feto no le duele es un brindis al sol, es decir, una relacía. Es decir, todos los autores en este momento defienden que la gestante le duele el feto y por lo tanto no basta con una terapia farmacológica para la madre, sino con una terapia farmacológica para él. No estoy hablando para nada hasta ahora del aborto, ni quiero hablar para nada de si al feto le duele o no le duele en el momento del aborto, con el que eso sería otro tema. Yo lo que quería poner de manifiesto es que si nosotros estamos haciendo la última fase, yo decía, diagnóstico, pronóstico si se puede y tratamiento si se puede, y si no, aliviar. Bueno, ese tratamiento lo que no puede tener sentido, no tiene sentido si además le vamos a provocar otro dolor más. Entonces ese tratamiento ha puesto en evidencia que el feto tiene una serie de cosas que inducimos que le duele, pero que nosotros ya estamos en la obligación de tratarlo. Muchas gracias.